¿cómo están? Muy buenas noches. Damos inicio al siguiente programa de Palabra Libre. En esta oportunidad vamos a analizar un nuevo tema. El tema titula Reflexionando las necesidades urgentes de la ciudadanía de cara a las elecciones 2021. Y bueno, para analizar este tema el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Bernardo Pacheco. Así que nada, Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, Brian, Arturo? Qué gusto poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Excelente, querido Bernardo. Queremos comentar a la distinguida audiencia que Bernardo es politólogo. Él tiene bastante experiencia en proyectos de cooperación internacional destinados a la gestión pública y es director de Disidentes Podcast en Spotify. Ahora queremos pasar al siguiente bloque donde vamos a introducirnos a las preguntas que le vamos a hacer aquí a nuestro invitado especial, que él tiene una larga trayectoria y experiencia en proyectos de cooperación internacional, en proyectos de gestión y consultorías, y bueno, él va a plantearnos distintas soluciones en su ámbito, justamente, que las vamos a ver más adelante. En este sentido, yo quisiera preguntarte, Bernardo, ¿tú cómo crees que se deberían asumir actualmente los nuevos retos de los futuros alcaldes y gobernadores, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que ahorita está viviendo la población? Tal vez que puedas mencionarlos de manera general, ya para que vayamos encontrando más allá los puntos específicos. Bernardo. Gracias, Brian, gracias, Arturo. Bueno, es bien interesante analizar este tema, ¿no? El tema de la carrera electoral en estas elecciones para municipios y gobernaciones, que de alguna forma, y ya se había hablado muchas veces, son mal llamadas subnacionales, ¿no? Porque justamente el primer tema que es importante ir analizando, ir viendo, que es relevante para entender esta situación, para entender la elección que estamos afrontando, es el tema de la autonomía, ¿no? Justamente como niveles de gobierno que tienen la igualdad, digamos, ¿no? Frente a la administración pública, frente a la administración de los bienes públicos. Entonces, no es que un nivel tenga o deba estar por encima del otro, ¿cierto? Y eso es algo que creo yo que es una tarea pendiente que tenemos en Bolivia, es profundizar el tema de la autonomía, tanto en lo efectivo, como es el ejercicio de la autonomía para las gobernaciones, como para los municipios, como, por ejemplo, en la opinión pública, en la educación ciudadana, que se comprenda bien y poder entender bien qué es la autonomía, ¿no? Y cómo debe ser manejada la autonomía, cómo tiene que funcionar esta autonomía. Porque desde el día de hoy, desde la nueva Constitución, ha sido una conquista de los bolivianos lograr estos diferentes niveles autonómicos para romper con ese centralismo estatal que ha sido resistido durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, vamos a decirlo prácticamente desde la fundación de la República, ¿no? Que después, por ejemplo, la discusión del federalismo, de cómo se va a dividir la administración del poder en Bolivia, siempre ha sido un aspecto conflictivo. Y hoy tenemos esta solución, lo vamos a decir así, que es la autonomía, pero una autonomía que creo que no se termina de entender bien, ¿no? Realmente no se sabe en qué nivel realmente las gobernaciones y municipios tienen autonomía. ¿Por qué? Tenemos aún un Estado que es excesivamente centralista, ¿no? Que pretende manejar la mayoría de las políticas, que pretende dar la mayoría de las directrices desde el Estado central, ¿no? Basta hablar, por ejemplo, de estas famosas leyes marco para diferentes temáticas que se esperan, sin las cuales, por ejemplo, los departamentos y los municipios no pueden ir avanzando, ¿no? No pueden definir ciertas políticas específicas para sus regiones, ¿no? Vamos a decir, no sé, por ejemplo, algo de lo que he estado involucrado en el último tiempo, el tema del agua, ¿no?
que sigue siendo un tema conflictivo, que sigue siendo un tema que hay que tratarlo, que hay que verlo, agua, medio ambiente. Es difícil de verlo porque aún no hay una ley nacional, por ejemplo. Entonces, los niveles autonómicos, gobernación, municipios, siguen dependiendo del nivel central. En las dos líneas importantes en las que se maneja la autonomía, ¿no? Uno, el ámbito legislativo, que es la aplicación de la norma o la normativa que las autonomías pueden elaborar, ¿no? Y el otro es el nivel administrativo, presupuestario, ¿no? O sea, los municipios, aún de los 300 municipios que tenemos en Bolivia, la mayor parte de esos municipios, que son municipios de ciudades intermedias y municipios rurales, siguen dependiendo fuertemente del nivel central para ejercer su trabajo, su labor, ¿no?, de gestión pública. Entonces, el presupuesto que administra el Estado y que les asigna aún sigue siendo en la mayoría de los municipios lo relevante, ¿no? Los municipios que pueden, que tienen la tuición, la competencia para poder cobrar impuestos, para poder cobrar diferentes multas, hacer sus recaudaciones y hacer sus propias recaudaciones en los que se depende mucho del nivel central, ¿no? Y que los municipios aún no han logrado una gran autonomía. Por ejemplo, podemos ver un impacto bien concreto en el caso de la pandemia, ¿no? Y aquí viene el otro tema, donde nos vamos a preguntar también qué es lo que le corresponde hacer a cada nivel de Estado. Entonces hay todavía muchos conflictos y dudas competenciales, ¿no?, que no se han resuelto. Todavía no se sabe bien en todos los temas de qué niveles son los que deben ser encargados de cada una de las acciones, ¿no? Y como les decía, en la pandemia se ha visto este gran conflicto, ¿no? Todavía hay una ausencia de no saber desde dónde tienen que venir las directrices o cuáles directrices para el ejercicio de las competencias y para lograr resolver las necesidades públicas. Entonces, en muchos temas, el nivel central con los niveles subnacionales andan peleándose, o se ven, por ejemplo, la compleja interconexión entre las competencias privativas, las exclusivas, que no terminan de aterrizar en una buena coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para atender las necesidades. Y en algún punto están chocándose, ¿no? Están invadiendo competencias, y eso tiene sus complejidades posteriormente a del nivel jurídico, ¿verdad? Entonces, y bueno, porque también, de hecho, los diferentes niveles de gobierno andan peleando por quién puede ejecutar o quién puede hacer tal o cual acción, porque como se ve, aún la mayoría de las acciones gubernamentales siempre son dan un buen rédito, entre comillas, de propaganda, ¿no? De beneficio. Entonces, por ejemplo, vimos en Santa Cruz, ¿no?, el presidente trayendo las vacunas y la alcaldesa Sosa peleándose por ingresar al acto y mostrar que está. Bueno, entonces, uno se pregunta, bueno, ¿de quién es la competencia, de quién es la tuición de ver este tema de salud específico? Por ejemplo, ¿no? Están ahí involucrados en el nivel central del Estado, o están involucrados los municipios quieren comprar vacunas, el Estado central de inicio ha dicho no, solo el Estado central puede encargarse de las vacunas, después ha dicho bueno, sí, no, los privados. Entonces, como digo, el tema autonomía aún es un tema que es muy fuerte y se profundiza aún cuando hablamos de autonomías indígenas, regionales, departamentales, ¿no? Que aún todavía las autonomías departamentales son extremadamente débiles. La institucionalidad de las gobernaciones es muy, muy, muy débil. Realmente son pocos, yo creo, los ciudadanos que conozcan, digamos, cuál es la razón de ser exacta o cuál es el accionar exacto de la gobernación, tanto porque no hay esa difusión, digamos, tanto porque el accionar de estas instituciones son extremadamente limitados, excepto en algunos departamentos. Entonces, es un primer tema que pienso que es importante verlo, ¿no? Es decir, hay que hacer una reflexión sobre la autonomía en Bolivia todavía y muy fuerte. Aún así, en un tiempo en el que, por ejemplo, a raíz de los conflictos de 2019, en algún momento salieron fuertes voces de federalismo, ¿no?, y las discusiones que se van dando.
y que, por ejemplo, en el Oriente aún se sigue discutiendo y sigue siendo un tema muy, muy complejo el hablar de esto, ¿no? De las autoridades locales o en el sur. O sea, tiene unas implicancias que tal vez desde el occidente no se logra percibir netamente. Entonces hay algunos aspectos ahí que necesitan revisar. El otro gran tema que creo yo que es importante revisar a la hora de hablar de elecciones es del nivel de ejecución que tienen estos niveles subnacionales. ¿No? Entonces vemos que la mayoría de los municipios tienen grandes dificultades a la hora de hacer su trabajo, por dos elementos bien importantes. Uno es el presupuesto, que ya lo hemos mencionado. Muchas veces, la mayoría de las veces, es muy limitado, extremadamente limitado. Pero el otro es la capacidad que tienen tanto los legisladores como el Ejecutivo Municipal o la Asamblea o el Ejecutivo Departamental para hacer ejecución de sus proyectos, de sus presupuestos. Si nosotros nos fijamos hacia atrás, la media de ejecución de los niveles autonómicos en Bolivia ronda entre el 50 y 60% anual, tomando casos de municipios que tienen 30, 40% de ejecución anual. Entonces, eso quiere decir que los niveles de autonomía tampoco están funcionando bien porque no tienen la capacidad de tanto legislar como ejecutar su recurso. Y eso se ve muy bien en el trabajo. Si uno hace un trabajo mucho más cercano con los municipales, uno puede observar y apreciar que es verdaderamente compleja la situación de las autoridades que se eligen, que no están capacitadas para asumir cargos de gobierno, ¿no? Que por lo tanto cada transición de gobierno es muy compleja, ¿no? Porque en las transiciones se pierde la información, no hay una verdadera rendición de cuentas, porque los proyectos que estaban en marcha por la transmisión de la comunicación se quedan parados, qué sé yo. Y lo otro es que cuando las nuevas autoridades asumen sus roles y sus cargos, normalmente se ven muy dificultadas de poder dar sus acciones porque tienen primero que aprender todos los niveles de planificación, POAS, PTBIs y demás, y después tienen que ceñirse, digamos, a los mecanismos de la administración pública para lograr ejecutar. Entonces, es bien complejo el tema de la ejecución, de la capacidad que tienen los municipios y la responsabilidad y la corresponsabilidad que tendríamos que tener nosotros como ciudadanos en elegir autoridades que verdaderamente tengan la capacidad de hacer una gestión municipal, ¿no? No pasa tanto en las ciudades grandes, no pasa tanto en los centros más poblados, pero sí pasa mucho en otro tipo de poblados, de ciudades intermedias y ciudades de municipios rurales, por ejemplo, ¿no? Y en la mayoría de las gobernaciones también. Y ahí, evidentemente, igual se inserta algo que es un mal boliviano muy fuerte, que es el poteo, ¿no? La prebenda, el dividir el poder entre las instituciones que van apoyando la campaña. Que eso también va a encontrar en detrimento del nivel de ejecución, de trabajo que tienen los municipios. Entonces, ese es otro punto que creo que es bien importante. El tercer punto, el último punto que considero que es realmente trascendental entenderlo, porque las competencias del Estado Nacional son unas y las competencias que tienen gobernaciones o municipios son no. Aquí yo me noto tres cosas que escucho muy poco, pero que son realmente, que si uno se pregunta como ciudadano, digamos, vamos a decir así como vecino, digamos, se pregunta cómo deberían funcionar. Tengo una que es el transporte, que es bien importante, que es una cuestión muy clara de los municipios que hay que consultarse. De repente en ciudades como la que estamos, como La Paz, no es, digamos, ya está parcialmente solucionado, sigue siendo un problema fuerte, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo abordamos el tema del transporte? El tema vial, por ejemplo, ¿no? Y en diferentes niveles, ¿no? En el transporte público, en el transporte privado, en lo vial, por ejemplo, cómo está funcionando, cómo está organizado. Si bien, digamos, por ejemplo, acá en La Paz hemos encontrado muchas soluciones, en la mayoría de los municipios no. Todavía hay problemas pues enormes con respecto al transporte público, a las tarifas, al tipo de servicio que se está brindando, muchísimas cosas más, ¿no? O sea, desde temas como el uso de pasarelas o lo estratégico en el tema vial, ¿no? Pienso que es un tema que no se lo ha hablado mucho,
me parece importante, ¿no? Y otro tema que me parece muy importante es el comercio. ¿Cómo organizamos nuestro comercio? ¿No? El tema de mercados, el tema de ferias, el tema de premiales es un tema muy complejo, extremadamente complejo. Y bueno, evidentemente yo entiendo que los candidatos no se animan a hablar de eso porque estos grupos son muy relevantes para la elección. Pero es otro tema que es urgente hablar. No se lo habla porque, bueno, por este miedo político, digamos, ¿no? Pero es otro tema que es absolutamente relevante y tiene unos trasfondos bien complejos. Por ejemplo, si uno se pone a estudiar la ciudad del Alto, la ciudad de Santa Cruz, la administración de los mercados, esas acumulaciones gremiales que son muy complejas y que en algunos casos llegan a ser especiales para todo el mundo. Hay que hablar de más. Y el otro tema que, por ejemplo, yo hablaría, me parece muy importante, es el tema de construcción, el tema de ordenamiento urbano. ¿Cómo estamos construyendo los municipios? ¿Qué reglas están ahí? ¿Cómo las acatamos? ¿Cómo estamos organizando la ciudad? Y algo que está muy metido ahí, que es el tema de la corrupción. Para la administración, para la estructuración, para las construcciones, que son temas que hemos escuchado casi absolutamente nada. Normalmente se enfocan los temas del municipio muy similares a los temas de la elección nacional, pero yo pienso que hay otros temas más que de repente pueden ser más palpables, que son relevantes. A Bernardo Pacheco, que nos acompaña dándonos luces sobre todos estos temas urgentes, estas necesidades urgentes de cara a las elecciones subnacionales de 2021. Bernardo, vámonos al tema de economía y proyectos urbanísticos y servicios básicos. Mira, tú sabes que a raíz de la pandemia la crisis económica ha incrementado, el desempleo igual, muchas personas han perdido sus fuentes de empleo, están viendo cómo lidiar con todo esto, incluso a costa del riesgo de contagio, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre las autoridades que serían elegidas? ¿Cómo podrían ellos optimizar la ejecución de recursos? ¿Cuáles deberían ser sus propuestas para generar recursos propios? ¿Cómo podrían encarar la crisis económica, el desempleo? ¿Cómo podrían generar empleo? Y sobre todo, en este tema de ejecución presupuestaria, ¿cómo podrían ellos desarrollar proyectos que vayan relacionados con estos temas, ¿no? Proyectos urbanísticos, el tema también de la prevención de riesgos a través de estos proyectos. Cuéntanos un poco, Pedro. Ok, bueno, son muchas cosas, ¿no? que se van mencionando ahí, pero a ver, ¿qué creo yo que es lo que puede aportar el municipio al tema de economía? Es igual, hay dos elementos creo que son bien importantes. Uno es el tema de inversión, o sea, los municipios van a tener que realmente empezar a ejecutar sus presupuestos, ¿no? Eso es bien sabido, es muy difundido que una de las principales medidas que se debe tomar después de la crisis o para encarar una crisis de estas características es inversión, o sea, poner a circular dinero en el mercado, ¿no? Entonces, los municipios van a tener que invertir mucho, sí, en obras, van a tener que empezar a construir obras. Yo pienso que muchos de ellos deberían poder pensar en las posibilidades de adquirir crédito, ¿no? De poder acudir, van a haber muchas posibilidades con seguridad para poder acceder a este tipo de servicios económicos y con esto alentar la industria de la construcción y otro tipo de industrias que se pueden ir moviendo por locales y qué sé yo. Entonces hay que mover la economía así, ¿no? Y ahí no hay muchos misterios, sino que hay que simplemente el Estado va a tener que gastar mucho para generar de esta manera empleo y poner a circular mucho dinero en el mercado. El otro tema que se puede ayudar es que tenemos que quitarnos la idea también de solo el Estado como generador de empleo, de dinero, ¿no? Tenemos que personalmente quitarnos la idea del bono, del beneficio directo, sino más bien creo que los municipios, las gobernaciones pueden ir a apoyar mucho a los productores locales y a la iniciativa local de producción. Entonces hay que apoyar a emprendedores, hay que apoyar a negocios locales y
una de las principales medidas que existen para apoyar y que lo vienen pidiendo los emprendedores, los MIPES, las pymes, es aligerar la carga burocrática que tienen para hacer sus emprendimientos, ¿no? Un candidato por ahí mencionaba, ¿no? que simplemente le va a pedir una declaración jurada para que puedan iniciar actividades económicas. Está bien, ¿no? Hay que darles incentivos también, como, digamos, ¿no? Se me ocurre, condonar o levantar deudas durante un tiempo, que no paguen impuestos los primeros 2 años, ¿no? En algunos casos habrá que pensar en capacitaciones, en fondos semillas, este tipo de cosas creo que pueden ayudar mucho enfocándose en productores locales y sobre todo alentando a sectores estratégicos que puedan aplicar a un municipio, a la gobernación, para explotarlos a profundidad. Uh-huh. Excelente, a ver, vámonos entonces con la siguiente pregunta. Bueno, el tema del empleo, como Brian mencionaba, es realmente alarmante. Estamos viviendo un tiempo muy, muy difícil. Muchas personas han perdido sus puestos laborales. Y también quisiera hablar de este tema de la educación, ¿no? Tenemos, según la última encuesta del BID, que el 96% de los jóvenes tienen pensado estudiar una carrera profesional o técnica. De ellos, el 15% han optado por carreras técnicas y el 82% quieren estudiar una carrera universitaria. Bueno, y el 4% son los jóvenes que no tienen las condiciones para estudiar. Todas estas personas son el gran bono demográfico que tenemos actualmente en Bolivia. Según el INE, más del 50% de la población son personas entre 18 y 59 años que están en edad de trabajar. Pero mayormente es el sector joven, ¿no? El sector joven agrupa la mayor cantidad de población actualmente en Bolivia y, bueno, ellos tienen que asegurarse el empleo también, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas deberían encarar en el proceso de la educación regular, alternativa, especial y superior las futuras autoridades, alcaldes y gobernadores, justamente para mejorar la calidad de la educación, justamente para asegurar empleos dignos para estos futuros jóvenes profesionales? El tema es que evidentemente con la educación pasa algo muy similar que con la salud. Lo que puede hacer el gobierno municipal o el gobierno departamental es proveer infraestructura, ver que los espacios educacionales estén establecidos, el tipo de programas que se han hecho que son de apoyo a la educación, o sea, no tienen una incidencia directa sobre el currículo, sobre el magisterio, sobre cómo se imparte la educación, pero sí tienen una incidencia directa en prestar los servicios o que los servicios de educación estén implementados. Ahora, para esto se necesita particularmente para esto se necesita una coordinación muy, muy intensa con el nivel central del Estado, ¿no? Entonces ahí el esfuerzo grande es politizar igual, ¿no? Darle política partidaria al tema, poder ayudar de manera más interesante. Hay que hacer programas muy similares a los que ya se están haciendo, ¿no? El desayuno escolar, que lo provee el municipio, ¿no? La mochila escolar, que no son muy productivos, pero sobre todo en el nivel de coordinación hay que hacer cosas. No vaya a pasar lo que pasa en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? En Santa Cruz han construido colegios muy grandes, muy lindos, infraestructuras muy hermosas, pero son colegios en muchos casos que no funcionan a su totalidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se han construido en lugares donde no hay la cantidad de estudiantes requerida, o se han construido colegios donde hay estudiantes, pero el gobierno central no dota de ítems para sostener sus colegios. Entonces, tiene que haber una coordinación. Lo otro es que ustedes mencionaban al inicio del programa que todos se enfocan mucho en ofrecer una parte de estos servicios, entre son agua, luz, electricidad, todas esas cosas, les van a ofrecer internet. Y bueno, pues hay que ver la factibilidad de poder hacerlo, ¿no? Ahora, ofrecer internet, que es un servicio para los colegios, tampoco es la solución para todo, ¿no? No podemos limitarnos a decir que hay internet, pero sí es algo que sí se ajusta a la realidad de lo que un municipio puede hacer, digamos. Es proveer de un servicio a una unidad educativa, el cual se van a servir. Y, evidentemente, sí, en educación temprana, formación complementaria, sí se puede hacer cosas y hay, por ejemplo, experiencias interesantes en educación temprana, por ejemplo, ¿no? En temas barriales en los que se puede incidir cómo
se puede cuidar, educar mejor a las familias. Entonces, sí se puede incidir en ese tipo de programas, pero lo más importante que veo yo es mejorar el nivel de coordinación que existe para el tema de educación, ¿no? Uh-huh. Genial, excelente. Bueno, brevemente vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú que las futuras autoridades elegidas estarían manejando el tema del parque automotor, el transporte público? Habían algunos candidatos que deseaban hacer un sistema integrado de transporte, ordenar las distintas avenidas y calles de distinta forma, hacerlo en conjunto acá en la ciudad de La Paz con el teleférico, el Pumacatari, y otra autoridad que prometía 4 nuevas líneas del teleférico, teniendo en cuenta también la ejecución presupuestaria que implica ello. ¿Cómo recomendarías tú que manejaran el servicio de transporte en la ciudad? Bueno, lo que hay que pensar es que tal vez este es uno de los temas más complejos, y yo lo decía antes, que me parece uno de los primeros que hay que verlo, y no solamente desde el transporte público, sino desde un tema vial integral también, ¿no? Entonces, evidentemente hay que resolver problemas como la calidad de servicio, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que solucionar el tema de la calidad del servicio, porque tal vez pensamos en La Paz como una ciudad en la que ya, como decía, ha superado una parte del problema de transporte, los teleféricos, y qué sé yo, pero hay una otra gran parte que sigue funcionando y es lastimosa, ¿no? Y se ve que, por ejemplo, se han hecho muchos intentos de ordenar el tema del taxi, pero es verdaderamente complejo. Aquí vale la pena aclarar, creo yo, que no es un tema solamente de la autoridad, sino que es un tema también del ciudadano, ¿no? De quien uno administra los servicios de transporte, o quien hace uso del servicio de transporte, y dos, del peatón, ¿no? Entonces, son temas que tienen que ver y que se ven, tienen que ver de forma integrada. Por ejemplo, en La Paz es increíble pensar que el teleférico, Qatar y todos los otros servicios no estén integrados, ¿no? Que funcionan independientemente. Entonces, sí hay que pensar, es un tema que requiere temas muy estratégicos, requiere mucho diálogo también. Bueno, lo que hay que pensar es que tal vez requiere que se planteen soluciones también muy creativas, ¿no? Es bien difícil hablar del tema de transporte, pero hay que abordarlo, creo yo, de ese tema. Y lo otro es que hay que hacer una fuerte incidencia en que tiene que haber un buen control. Y ahí también, nuevamente, entra el tema de la articulación Estado central. ¿Por qué? Porque la policía es un jugador clave en este aspecto, ¿no? Que puede ejercer y que debe y que ejerce el control sobre estas situaciones, ¿no? Que tiene visión sobre muchos de estos temas, ¿no? Entonces, las guardias municipales a veces, donde se tiene que funcionan a medias porque no tienen visión sobre todos los controles que se puede ejercer sobre la circulación vial, ¿no? Gran parte la tiene la policía y que es parte de la central. Entonces, es otro aspecto en el que hay que también que coordinar entre los niveles y evidentemente gobernaciones que se dedican al transporte interdepartamental. Hay que hacer mucho trabajo en exigencias de servicios y también hay que exigir que funcionen bien por la calidad de los vehículos, las terminales, las interconexiones. Pues hay que planear. Igual no hay mucho que descubrir en eso, sino que solamente hay que poner el empeño en organizarlo, ¿no? Llegar a un acuerdo con los prestadores de servicio para que estén mejor organizados. Sí, vámonos a la siguiente pregunta. Bueno, has hablado del tema de la corrupción, también has mencionado este tema de la falta de fiscalización dentro de las entidades autónomas. Y bueno, sabemos que el acceso a la información y la rendición pública de cuentas es algo limitado, es un lujo a ratos en nuestras autoridades escuchar que van a presentar una rendición de cuentas y casi se hace a puertas cerradas, ¿no? Entonces, tenemos una mala información en cuanto a la institucionalidad que goza las entidades autónomas y no se cuentan con, bueno, si bien se cuentan con unidades de transparencia, estas no cumplen a cabalidad lo que es la normativa.
En este sentido, Bernardo, ¿tú cuáles crees que deberían ser las medidas que deberían asumir las futuras autoridades para asegurar este derecho tan importante que es el acceso a la información? A ver, yo pienso que para el tema de transparencia de la información, es como su nombre dice, ¿no? Transparencia, uno tiene que poder ver a través. Esa es la clave de la transparencia. Lo que dice Arturo es verdad, digamos, sí venimos de una cultura de participación ciudadana que hace rendición de cuentas, ¿no? Los municipios están acostumbrados y la población está acostumbrada a hacer esta rendición de cuentas, pero evidentemente aún la información no es de fácil acceso para todos, ¿no? Y yo pienso que esto tiene que venir de la mano con lo digital, o sea, la información, las aprobaciones, los trámites tienen que empezar a dejar de hacerse en escritorios para empezar a hacerse digitalmente. Y este es un mecanismo muy fuerte de capacidad de control, ¿no? Porque los sistemas digitales automatizados te ayudan a saltar el funcionario que está siendo corrompido y que está pidiendo coimas y ¿no? Entonces, el tema de acceso a la información es clave, ¿no? Lo digital y lo digital de la mano con el acceso a la información. Aunque tu ciudadano pueda realmente encontrar en un portal web o en cualquier lugar la información que tú veas pertinente. Eso me parece absolutamente claro. Como digo, si tú saltas al escritorio que puede manipular la información o el trámite, yo pienso que solucionas gran parte de la corrupción que existe, ¿no? Y lo otro habrá que atenderlo así, justamente, ¿no? Con un acceso rápido, viable a la información, a los trámites y a los procesos. Excelente. Bueno, ya para finalizar, han habido algunas necesidades urgentes que no han sido abordadas a través de las propuestas de los candidatos, sobre todo a los municipios, ¿no? En las alcaldías. Y es que nadie o casi nadie ha hablado sobre los sectores más vulnerables o excluidos de la sociedad, ¿no? Están los privados de libertad, las personas en situación de calle, de abandono, los sectores vulnerables como los adultos mayores, o los niños huérfanos, en fin, gente que está en situación también de pobreza extrema. ¿Tú qué nos podrías recomendar a los ciudadanos que deberíamos tomar en cuenta relacionado con estos temas al momento de votar? A ver, creo que ahí tenemos dos temas bien importantes que tú dices, Brian. Me encanta que lo saquen, que se quiera hablar de eso, que es, las poblaciones marginales dentro de las ciudades, que sí es una prisión grande de los municipios, ¿verdad? Ver cómo se atienden y cómo se tratan. Bueno, cárceles no está dentro de las competencias, ¿no?, municipales, pero sí asilos, orfanatos, centros de acogida y demás, que en muchos casos, en muchos casos no existen, en muchos municipios no hay un espacio para atender estos temas que son más sociales, ¿no? Nosotros, cuando se piensa la gestión, muchas veces se la piensa en una gestión gris, ¿no? O sea, de cemento, pero no se la piensa en desarrollo social, ¿no? Entonces es muy importante. Y eso nadie lo habla, evidentemente. Sería interesante poder conversar con algunos candidatos. Pero lo que yo creo que alguien tiene que tomar en cuenta a la hora de elegir un alcalde, una autoridad para el ámbito autonómico, son las capacidades. O sea, yo firmemente pienso que más allá del color político, uno tiene que poder observar qué capacidad de gestión tiene tanto el candidato como su equipo de trabajo. Porque el trabajo para gobernación, para municipios, es muy técnico. No es tan político como, por ejemplo, un espacio de asamblea nacional, ¿no? Asamblea legislativa nacional, sino que tiene que ver con muchos temas y muchos datos técnicos. Tiene que ver con procedimientos, con ejecuciones, con una estructura administrativa realmente importante. O sea, la gestión pública, en el momento en el lugar donde se hace mucho más palpable, es en el municipio, que es donde todos podemos observar y advertir de primera mano el accionar de nuestras autoridades. Entonces, es clave que
que nosotros podemos analizar cuál es el candidato que tiene más capacidad, ya sea por experiencia, ya sea por estudio, ya sea por trayectoria, ¿no? Para eliminar, digamos, este concepto que se lucha mucho, ¿no? Pero bueno, esto incluso podemos decir que esto es relativo, pero sí tenemos que ver esas virtudes, digamos, en nuestros candidatos, que hay un verdadero mérito. Es decir, ver quién tiene la posibilidad de manejar técnicamente estos temas que nos atañen de primera mano. ¿Quién conoce la gestión pública? ¿Quién conoce la administración pública? ¿Quién tiene verdaderas ideas? Más allá de irnos, ¿quién tiene la mejor oferta, ¿no? El mejor regalo, ¿no? La mejor solución, ¿no? Sino que tenemos que pensar realmente quién puede gestionar, quién puede sentarse en la silla del alcalde, quién puede ser un asamblea, un concejal y hacerlo con solvencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de hacerlo y tiene la experiencia para hacerlo. Municipios y gobernaciones, que no es proponer por proponer, y bueno, tanto alcaldes como gobernadores tendrán este reto que has mencionado, tendrán que atender estas necesidades urgentes que hemos visto, que hemos analizado en el programa. No sé, Brian, si quisieras comenzar dando unas conclusiones de las principales ideas de Bernardo, y con eso ya nos despedimos. Claro que sí. Bueno, en temas de salud, tomar en cuenta que, claro, justamente primero en todos los temas, ¿no? Salud, educación, economía, proyectos urbanos, de servicios básicos, de saneamiento, bueno, en fin, ordenamiento del transporte, acceso a la información. En cada uno de estos temas, lo que bien decían es que, bueno, tener en cuenta qué diferencias hay entre lo que pueden proponer los candidatos a las gobernaciones como los candidatos a las alcaldías. En los temas de salud, bien veíamos el acceso a la vacuna, el perfeccionamiento y esto es crucial, ¿no? El funcionamiento de los hospitales de primer nivel, evitando que las personas vayan a hospitales de tercer nivel a hacerse atender por cuestiones que podrían atenderlas en los hospitales de primer nivel. El hecho de poder dinamizar en la economía los espacios de proyectos, la ejecución presupuestaria, poderla hacer eficiente, efectiva, no desviar los fondos hacia proyectos que no valen, que no son necesarios o no representan una necesidad inmediata. Bueno, en fin, tantas cosas y tantas luces que nos ha dado Bernardo, que tal vez valdría la pena pensarlas, ¿no? Antes del momento de votar. Bueno, lo dejo ahí porque ya se nos está acabando el tiempo y nos gustaría poder responder brevemente a los comentarios que hemos recibido de parte de nuestros seguidores. Bueno, Luna Carrasco nos felicita. Felicidades por el espacio de análisis y diálogo. Muchas gracias, Luna. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy efusivo y contamos con tu participación en cada uno de nuestros programas. No sé si tú quisieras responder este comentario, Arturo, de Mónica Casablanca. En el caso del municipio paceño siempre se ha ejecutado más del 90%. Sin embargo, recurrir a préstamos con bajos intereses o apoyar a las micro y pequeñas empresas con incentivos tributarios es una idea que siempre se ha lanzado, pero el municipio pareciera que hace oídos sordos o realmente ven muy problemático de bajar impuestos. Saludos a Mónica, un beso grande, un abrazo grande, la queremos mucho y contamos con su participación. Dinos, Arturo, brevemente. Sí, sin duda, hoy en día tenemos que apoyar el pequeño emprendimiento, el mediano emprendimiento, que ahí está el desarrollo. Por ejemplo, doy un claro ejemplo, la ciudad de Santa Cruz y el Alto han crecido mucho gracias a la economía familiar, a la economía microempresarial y a la mediana economía. Allá todo lo que hay son empresas familiares, entonces si hoy queremos levantar la economía tenemos que invertir en el núcleo central de la sociedad, ¿no? Que son la economía de las familias, en las empresas, en los que están ahorita iniciando un nuevo emprendimiento, ¿no? Con todo el optimismo, necesitan el apoyo de sus autoridades.
y también acceder a nuevos acuerdos multilaterales, regionales, tal vez con otros gobiernos autónomos de otros países, de la región también, acceder a nuevos créditos justamente que aseguren este derecho. Más bien, muchas gracias por la pregunta, Mónica. No sé si tú, Bernardo, quisieras también acotar algo. Bueno, pues sí, evidentemente era lo que íbamos diciendo, ¿no? Tiene que haber apoyos de diferentes niveles a los pequeños, medianos productores, a los emprendedores, ¿no? Que básicamente están. Lindas montañas te vieron nacer, el Illimani tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, Collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, Collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, Collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir.